me parece a mí que es un tema fundamental. Es un tema fundamental, porque todos, de alguna manera, somos educadores. Cuando estamos desde niños siendo acompañados por la familia, por el papá, por la mamá, por la abuela, por los amigos, estamos siendo educadores. De hecho, el proceso de humanidad, de humanizarnos, genera siempre una transmisión de conocimientos, una construcción de conocimientos que nos van a alimentar nuestra interioridad, nos van a alimentar nuestra espiritualidad y desde lo cual nos vamos a presentarnos delante de la vida. Cuanto más interioridad o profundidad tengamos, vamos a tener más fuerza para orientar o tener clara nuestra vida. Entonces, la pedagogía de Jesús, y le he puesto como un título, una propuesta sentipensante, porque la clave para entender a Jesús es que él juntó la cabeza, el corazón y las manos. Fue una pedagogía esencialmente práctica, pero desde la sensibilidad humana y desde el pensar. Cabeza, corazón y manos. Por eso la segunda parte, para una iglesia sinodal, para una iglesia que camina junto con otros, sin odos. Odos es el camino que hacemos juntos. Queremos caminar juntos, sintiendo y pensando ese gran sueño de Jesús y guiados por la pedagogía de Jesús. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de Jesús, pero les provoco con una primera pregunta. ¿Con qué adjetivo le llama usted a Jesús? Tranquilamente usted puede poner en el chat, no vamos a dar la palabra ahora, escribe en el chat. ¿Qué adjetivo? ¿Cómo le llama usted a Jesús? En este dialogador, ¿verdad? Que es el chat, para que usted escriba. Bueno, ciertamente nosotros lo podemos llamar amigo, le podemos llamar hermano a Jesús y está muy bien. Claro, con palabras mayores es nuestro Dios, es amigo, es salvador, es bondadoso, es bueno, es maestro, es papá, quizá, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesucristo. Yo le llamo mi Señor, dice alguien, mi Dios, mi Salvador, mi amigo, la luz de mi camino, etcétera. Entonces, estamos ciertamente en la perspectiva de amigo y maestro. Les propongo que para esta jornada, que para este día en que ustedes se van a confrontar, van a encontrar desde otra perspectiva a Jesús. Yo les propongo que le llamemos maestro, porque el maestro es aquel que de alguna manera educa, modela y tiene un modelo propio de enseñar a los otros y hacer que el otro aprenda y se constituya también en un nuevo modelo. ¿Por qué no llamarle Jesús maestro, verdad? ¿Por qué no llamarle maestro? Recuerdan, por favor, en Mateo 19 decía así el texto. En cierta ocasión se le acercó un joven a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la felicidad o la vida eterna? Dice el texto. Y aquí en primera instancia podríamos decir, ¿por qué el joven le da a Jesús el título de maestro? ¿Recuerdan que era esta imagen en relación con otros textos? Era un joven rico. ¿Por qué le da el título de maestro a Jesús? Y hoy podríamos decir, ¿quién merece recibir el adjetivo de maestro?
Y así vamos dialogando a través de este espacio, ¿verdad? Por el momento no vamos a hacerlo de manera oral, sino de manera escrita a través de este dialogador, que es el chat, ¿no? ¿Por qué el joven le da el título a Jesús de el maestro? Porque quiere que le enseñe cómo obtener, porque le enseñaba, porque enseña con autoridad, por ser cercano, porque enseña a su manera, porque le ve como una persona, porque enseña con el ejemplo, porque le ve la sabiduría, porque nos enseña con sabiduría, porque Jesús sabe todo, porque se da cuenta que Jesús enseña a sus discípulos. Bueno, porque enseña con sabiduría. Ok, si ponemos un momento a reflexionar, le llama maestro, miran, este sujeto que se acerca a Jesús, porque dice el texto que se acercó al joven, le pregunta, maestro. Es decir, no es un sujeto cualquiera, no es un rabino cualquiera, no es alguien insignificante delante de él, sino que es alguien que tiene un cierto poder de atracción, tiene como un imán, este imán que le hace que la gente se acerque porque tiene esa magia, tiene ese imán. Y a partir de ese imán, dirían hoy, tiene una cierta personalidad. Algunas personas que tienen una personalidad demasiado baja, quizás no son el imán, pero hay otras personas carismáticas que tienen un cierto liderazgo, tienen esa capacidad de atraer y no es cualquiera, sino que es alguien que puede darle respuesta a su inquietud, respuesta a su inquietud. ¿Qué debo hacer para ser feliz? ¿Qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y en esa medida nosotros también podríamos decir, bueno, si antes este joven rico le dio el título a Jesús de maestro, hoy las personas que están en nuestro entorno, las personas que conocemos, ¿se merecen el título o el adjetivo de maestros o todavía les falta? ¿O todavía les falta? Bueno, vamos a ir configurando entonces esta mirada en torno a Jesús como maestro. Estamos todavía en la introducción, o en el peloteo de calentamiento en lenguaje futbolístico. A ver, vamos a partir entonces de una pequeña motivación, un texto cortito del Evangelio de Marcos, luego componentes clave de todo proceso educativo evangelizador. Todo proceso evangelizador es un proceso educativo. Todo acto comunicacional es un acto educativo, pero tenemos que hacer una reflexión sobre aquel acto educativo. Segundo, la pedagogía de Jesús para aprender y caminar juntos. Queremos caminar juntos en esta que es nuestra iglesia, que el Papa Francisco nos invita a que sea sinodal, a que nadie se quede atrás, a que nosotros, sabiendo que estamos en camino, tengamos la puerta abierta para entrar o salir, para dejar que unos entren y también nosotros salir en actitud siempre en búsqueda del otro. 3. Lo, Jesús con los discípulos de Maús, el paradigma del educador o del evangelizador. Recuerdan, Lucas 24 habla de este proceso que hace Jesús con los discípulos y de Jesús con los discípulos. Por eso es un símbolo, es un emblema del proceso educativo, que nosotros llamaríamos proceso de enseñanza-aprendizaje.
el PEA. Sacaremos alguna conclusión pedagógica para usted. Vamos por la motivación. Bueno, está tomado del texto de Marcos 2, 18, 22. Nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque el vino las rompería. Así se echaría a perder el vino. El vino nuevo exige vasijas nuevas. El vino nuevo requiere vasijas nuevas. ¿Cuál es el reto que nos está planteando Jesús con esta frase? Quisiera también que ustedes expresen a través del chat. ¿Cuál es el reto que nos plantea Jesús con esta frase? Nadie echa vino nuevo en vasijas viejas, porque obviamente el vino se corrompe. Bueno, el cambio de vida, la conversión. ¿Alguien más? Cambiar al hombre viejo por el hombre nuevo, permitir nuevos moldes, la renovación, nuestra transformación, estar abiertos a cosas nuevas, una actitud, una nueva vida, seguir a Jesús, la conversión, abrir el corazón, cambio de mentalidad, cambio. Lo puro no se puede combinar con otra cosa. Dejarnos sorprender por Dios, dejar vivir en apariencias, estar abierto a cosas para convertirte, cambio de actitud, limpieza del alma y cambiar junto con Él, ser mejores personas, etc. Bueno, vamos a avanzar entonces, amigos. En el fondo, el reto que nos está planteando Jesús ciertamente es este giro, es esta mentalidad nueva. Recuerdan que también en alguno de los textos dice que no había los discípulos no habían entendido el milagro de los panes porque tenían la levadura de los fariseos, tenían la mente embotada. Tener la levadura de los fariseos es tener esa vieja concepción de la vida. Es tener esos viejos paradigmas, esos viejos moldes de pensamiento sobre los cuales nosotros ya no podemos recibir la novedad del mensaje de Jesús. Porque si todavía estamos con los viejos moldes o paradigmas desde el cual pensamos el mundo, no vamos a aprovechar la novedad de Jesús. Un viejo molde, por ejemplo, desde el cual querían los discípulos entender a Jesús, era esta visión de la ley. Tenían que ellos entonces renovarse en su pensamiento, superando la pura lógica de la ley y descubrir la experiencia de la gracia. Tenían también que renovarse, quitando o liberándose de la vieja teología de la retribución. Recuerdan que había una teología de la retribución muy común en el ambiente de Jesús, que decían, mire, lo que pasa es que Dios bendice con salud, riqueza y mucha descendencia a los escogidos por Dios. Pero también hay una suerte de maldecidos por Dios, olvidados, no queridos por Dios, y que se expresaba en una condición de su pecado, la no descendencia, la enfermedad y la pobreza. Pobreza, enfermedad y no descendencia o abandono era un signo entonces de que las personas estaban olvidadas de Dios y eran pecadores, desde luego. Pero Jesús pide que justamente renovemos esa visión, que la novedad que tiene Jesús plantea otra cosa.
Por eso tenemos que repensar los conceptos, los principios desde los cuales queremos receptar y acoger a Jesús. Así también nosotros, en clave educativa, si nosotros somos catequistas, estamos al frente de una comunidad o simplemente estamos en este acto de diálogo, tenemos que superar esas viejas formas de entender la teología o de entender la vida. En ese sentido, decíamos que la novedad de Jesús exige nuevos paradigmas o moldes de pensamiento. Muchas veces esas viejas formas de pensar impiden que la novedad de Jesús llegue con la frescura que merece y que pueda transformar nuestras vidas y transformar la sociedad. De lo contrario, la novedad termina diluyéndose y pierde su fuerza renovadora o su fuerza transformadora. ¿Cuál es el objetivo entonces de este pequeño encuentro que vamos a tener? Conocer los ejes estructurantes de la propuesta pedagógica de Jesús. De hecho, Jesús tiene la propuesta, es el reino, pero nosotros queremos leerlo, mirar en clave educativa, como lo miraría un educador, para hacer nuestras sus habilidades, como interiorizar, tomarnos, que nos comparta sus habilidades y estrategias educativas para generar un aprendizaje significativo. Este concepto de aprendizaje significativo, en última instancia, tiene que ver con la capacidad de que lo que aprendemos, de lo que leemos de los evangelios, de lo que dice Jesús, tenga la fuerza de modelar una nueva mentalidad y cambiar nuestra conducta. Si nosotros, en el fondo, seguimos siendo ese hombre viejo de antes, el aprendizaje está fallando. Por eso queremos aprender de los métodos, de los recursos que Jesús echaba a mano. Y queremos que este aprendizaje sea participativo y comprometido con una iglesia que quiere caminar junto a la persona, a la mujer de hoy. Bueno, el primer tema, entonces, a desarrollar, que es un tema que enmarca la temática de la dinámica pedagógica o educativa. Componentes clave de todo proceso educativo y evangelizador. Vamos a jugar aquí con esta doble relación, porque todo evangelizador, todo misionero es educador, hace un acto educativo. Ya vamos a ver cómo se plantea esta dinámica. Y todo acto educativo sin duda está comunicando una forma de ver el mundo, está comunicando una forma de ver a los otros. Y en esta medida queremos articular que todo proceso evangelizador es proceso educativo. Por favor, nos vamos a quedar con esta imagen de una estrella que vamos a adornarla con distintos elementos. La primera idea a desarrollar. Aquí está el mundo y en ese pequeño mundo también estamos nosotros y hay las personas que están rodeando a este mundo que necesita ser acogido, que necesita ser en última instancia transfigurado desde los ideales y de los sueños de Jesús. Por eso, amigos, tenemos que ser conscientes que todo proceso educativo hace presente o hace ausente, presenta o eclipsa la realidad ambiental, social y cultural, y dentro de lo cultural, la realidad eclesial. Quiero decir que nosotros en nuestra comunicación, en nuestro hablar cotidiano, podemos estar olvidando estas temáticas. A lo mejor jamás tener presente estos conceptos, por ejemplo, de ambiente, biodiversidad, casa común. Este lindo concepto que lo acuñó el Papa Francisco en esta encíclica Laudato Si, ¿verdad? El cuidado de la casa común. Pero también tenemos que tener presente en el momento comunicacional otra realidad,
que es la realidad económico-social. No podemos olvidar este mundo, porque el mundo, nosotros somos posibles. Vivimos si tenemos el pan nuestro de cada día, que le rezamos a Jesús en el Padre Nuestro. Y por ejemplo, esta temática lo ha abordado de manera tan linda, tan desafiante también el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Queremos que todos vivamos en fraternidad. Y en esta nueva sensibilidad cultural y eclesial, bueno, por ejemplo, tenemos todos estos desafíos que nos plantea la Iglesia, el Papa en particular, de ser una iglesia que estando atento al mundo, camina con el mundo. Por ejemplo, hay un documento muy importante que se llama La Querida Amazonía, porque en el fondo el Papa, los evangelizadores están diciendo, nosotros no podemos quedarnos al margen de lo que acontece allí, a los pueblos y a la tierra. Debemos acompañar. Y esta querida, ven, es una expresión tan emocional, diríamos, lo posiciona al Papa y debe posicionarnos también a nosotros para despertar una nueva sensibilidad cultural y un nuevo tipo de relación eclesial. Bueno, ahí tenemos el primer punto de partida. El segundo punto, el segundo elemento, tiene que ver con que todos nosotros debemos darnos un momento para la reflexión sobre el modo educativo evangelizador. ¿Usted alguna vez, si es catequista, si es miembro de una comunidad, ha reflexionado cómo comunica, cómo dialoga el mensaje de Jesús en la comunidad? Pues si usted ha hecho esa pequeña reflexión del cómo comunica, cómo dialoga, está haciendo una primera reflexión pedagógica, porque no basta con comunicar, no basta con ser catequista, no basta con ser animador de una comunidad, es necesario que usted tome distancia y reflexione sobre aquello. Reflexione sobre aquello. Reflexione si está en sintonía con la realidad y en sintonía con ese sueño de Jesús. Entonces, el tercer elemento a tener presente, perdón, el tercer elemento, nosotros tenemos que estar guiados siempre por un sueño. Nadie hace nada porque sí. Todos debemos estar motivados por grandes horizontes, no solamente por pequeños objetivos, sino por grandes sueños, por grandes horizontes, que nosotros podamos tener sociedades e iglesias más sostenibles, más justas, más solidarias. Queremos unas iglesias en las que, por ejemplo, tengan un lugar todos, un lugar para todos y que no haya excluidos en nuestra iglesia. Que sea una gran, dice el Papa, que seamos como un gran campamento en el que está dando acogida, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que ir más allá, desde una construcción de iglesias sostenibles, justas y solidarias, estamos también transformando la vida social. Un gran sueño nos debe guiar. Ya vamos a ver cuál fue el gran sueño que guió a Jesús. Un cuarto elemento, tenemos esta dimensión de ser educador, ser evangelizador. Ningún acto educativo se da desde la masa. Siempre hay sujetos en diálogo. En este sentido, el punto de partida será entonces yo como educador, yo como evangelizador y mi relación con la comunidad. Pero esta comunidad no es en abstracto. Esta dimensión de la comunidad tiene que ver con esta perspectiva de decir, en mi comunidad hay niños. ¿Cómo modelo el lenguaje para dar un acto comunicacional significativo para los niños, o los niños están en otra onda y no logro conectarme? Yo como educador, yo como evangelizador,
¿Estoy en sintonía con los niños o estoy siendo como una suerte de extraño que da un discurso, que da una reflexión o que realiza una actividad al margen de las motivaciones e intereses de los guaguas? Y ahí entonces tenemos que cuestionarnos si somos catequistas, si somos educadores, ¿verdad? Pero también yo puedo tener otro destinatario, que son los jóvenes, y los jóvenes son nuestro desafío, porque sin duda los jóvenes se encuentran en un proceso de transformación de su propia vida y allí en ese proceso requieren tener un mensaje, una palabra fresca, una palabra con coherencia, con consistencia, en que el mensaje de Jesús sea creíble, sea creíble. Pero eso se requiere todo un arte, amigos. No es fácil simplemente tener al frente unos jóvenes y decirles, tienes que hacer esto o lo otro, o vamos a hacer esto o lo otro. Requiere toda una estrategia, toda una pedagogía. Pero nosotros podemos también tener otros destinatarios que puedan ser las mujeres, que tienen su propia dinámica o su propia problemática. ¿Cómo yo trabajo, educo desde mi fe como sujeto militante de una iglesia, de nuestras iglesias, para hacer que el mensaje de Jesús sea significativo para la vida de las mujeres hoy o para los adultos que están o que estamos afrontados casi siempre con estas circunstancias? Por ejemplo, mucha gente ligada al desempleo, otros ligados al subempleo u otros ligados a la incertidumbre de tener un trabajo que tiene hoy y que quizás mañana ya no lo tiene. Otra dinámica, otras incertidumbres que pueden vivir. ¿Cómo podemos entonces entrar en el corazón del niño, del joven, de la mujer, del adulto? Y sin duda también, si nosotros trabajamos o generamos procesos de diálogo, de evangelización y de comunicación con los adultos mayores, porque los adultos mayores tienen, diríamos, las fuerzas que se le van desgastando, la salud que va mermando, pero al mismo tiempo tienen una gran sensibilidad para reunirse con otros y celebrar la fe, estar juntos. La soledad, por ejemplo, que viven muchos adultos mayores, tiene que ser una conciencia nuestra para generar procesos de acompañamiento, de creación de grupos que permitan que esta persona viva en su realidad y en su espacio el sentido de la vida, la plenitud de vida en sus propios años. Pero hay otro elemento a ser considerado, los objetivos, porque cada encuentro que nosotros tenemos, cada posibilidad de estar en diálogo con estos destinatarios tiene que tener un objetivo. No es solamente el fluir conversacional. Cuando nosotros estamos con la vecina, con el vecino o en familia, ¿verdad? Allí es simplemente una conversa de este fluir que sale, se empieza hablando de la guerra, se empieza hablando de la paz, de la familia, del vecino, de cómo está la situación económica, social, etcétera, etcétera. Pero es simplemente una conversación circular que vamos haciendo para esta necesidad de estar con los otros y conversar, de ser con otros. Sin embargo, cuando usted tiene a cargo una responsabilidad, por ejemplo, si a usted le dicen, hermana, hermano, por favor, prepare el texto para la próxima semana. Ya le están dando una gran responsabilidad. ¿Qué objetivo quiero yo? ¿Pretendo yo con el texto que he escogido o que me han dado para prepararlo? Nada está a ciegas. Todo tiene que estar guiado por grandes objetivos y más todavía por grandes utopías, como decimos. No hay ningún acto educativo que esté libre de objetivos y libre de estos sueños grandes que nos deben guiar. Pero hay un séptimo elemento, es decir, este componente del proceso educativo que tiene que ver con los contenidos.
los contenidos. Nosotros cuando estamos comunicando algo, cuando estamos conversando, estamos en este acto de dialogar con nosotros, a lo mejor de manera informal, o si estamos de manera formal en un encuentro, en una comunidad, siempre tenemos unos contenidos comunicacionales. Y esos contenidos comunicacionales suelen ser de tres características. Un contenido más de tipo informativo, es decir, mira qué ha pasado hoy con lo que está sucediendo en Ucrania y quizás esta agresión que está viviendo. Ya tenemos unos contenidos informativos, pero también tenemos unos contenidos emocionales y damos nuestra posición y decimos, esto no está bien o está bien aquello. Tenemos unos contenidos emocionales y otros contenidos que son metodológicos o procedimentales. Hay que hacer esto o lo otro. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero siempre tenemos unos contenidos. Tenemos que reflexionar también sobre qué contenidos comunicamos nosotros en el acto educativo, en el acto de diálogo, en la comunidad o con nosotros. Pero también, amigos, tenemos un octavo elemento, la metodología, que es el cómo hago yo para que esa comunicación que quiero que llegue al corazón del otro, desde la lógica senti-pensante, cabeza, corazón, corazón, cabeza, para que actúen las manos. ¿Qué metodología utilizo yo para que esa palabra llegue al corazón y transforme la vida de la gente? El noveno componente tiene que ver con el proceso. No hay actos mágicos, amigos. No hay actos mágicos. Ciertamente hay un símbolo o un momento de crisis que nosotros podemos tener y girar, dar una conversión, como se ha dicho, hacer un acto de una metanoia en la que yo descubra mi opción fundamental. Y desde allí entonces me posiciono frente a la vida, me posiciono con Jesús y frente a la vida. Pero como todo es un proceso, tenemos que ver qué pasos, qué tiempos, qué momentos voy a seguir, voy a realizar. Todo es un proceso, no hay acto mágico. ¿Qué proceso sigo yo en la lógica de evangelización y educación? 10. ¿Qué recursos utilizo? En esa lógica vamos a descubrir que Jesús era un hombre rico en metodologías y recursos. Vamos a aprender de él justamente. Y el último elemento, amigos, y el último elemento tiene que ver con la evaluación. Acuérdense, por favor, una máxima. Lo que no se evalúa, lo que no se evalúa, se devalúa. Tenemos que tener una política, una práctica de evaluación. Y la evaluación significa extraer valor, sacar el valor de aquel encuentro que tuvo usted con su grupo, de aquella reunión que realizó. ¿Qué evaluación? Puede usted evaluar no solamente el alcance que ha tenido el tema para con los destinatarios, sino también puede hacer una evaluación de su propio desempeño como educador, de su propio desempeño como evangelizador, porque facilito es evaluar al otro, pero evaluarse a sí mismo es más complicado y dejar que el otro le evalúe es mucho más rico porque tiene otras perspectivas. Como ven, aquí tenemos 11 elementos fundamentales de todo proceso educativo. Más todavía, podríamos hacer una pequeña síntesis. El proceso educativo puede ser sintetizado en 11 grandes preguntas. La primera pregunta, verán, siempre ligado a los 11 temas, a los 11 componentes.
Me hago cargo de los grandes desafíos de la realidad de la iglesia y la transparento en el proceso educativo, evangelizador. Esta expresión de hacerse cargo es una metáfora que está tomada de el encuentro que tiene aquel que se aproxima al hombre que está herido en el camino. Recuerdan que este hombre que está allí botado en el camino, hay dos personas que van de largo, pero hay otro que lo mira, que se acerca, lo cura, lo venda y lo carga en su cabalgadura y lo lleva hasta un hotel para que le acaben de cuidar. Hay que hacerse cargo. Nosotros nos hacemos cargo de esta realidad, o nuestros grupos o nuestras comunidades o modos de estar en la iglesia es una suerte de burbuja en la cual los temas grandes de la iglesia y la sociedad no se toman en cuenta. Segunda pregunta. ¿Reflexiono sobre mi modo de generar procesos de enseñanza-aprendizaje significativos? ¿Reflexiono sobre aquello? ¿Cómo genero yo procesos? Tercero, ¿cuál es el horizonte utópico que me mueve? En este momento que usted está participando en este encuentro, en esta semana bíblica, a ver, ¿cuál es el horizonte? ¿Qué es lo que le ilusiona no de aquí a mañana, sino a largo plazo? Porque es como abrirse, alguien que tiene una utopía es como abrir un camino, que sabe que nunca lo va a llegar, pero que sin embargo guía su caminar. Ajá, pero aquí vamos como concentrando más. La cuarta gran pregunta. ¿Quién soy yo como educador o evangelizador? Usted se puede autodefinir como este ser educador o evangelizador. La quinta pregunta, quinta y sexta. ¿Quiénes son los niños y los jóvenes para mí? Es decir, en términos de los destinatarios. ¿Cuáles son los objetivos generales que me mueven? ¿Qué objetivo? Cuando yo tengo un pequeño encuentro, ¿qué objetivo me mueve? 7. ¿Los contenidos están acorde a las necesidades de la comunidad? ¿O mientras la comunidad está necesitado de que se hable del pan, que se hable de la solidaridad o que se hable de la cultura, usted da unos contenidos evangelizadores que no tienen nada que ver con las necesidades de la comunidad? ¿Cómo generamos el conocimiento? ¿Cómo generamos el conocimiento de Jesús y su mensaje? Porque no solamente es decir, a ver, aquí tienes la Biblia, toma y lee. No, no, hay todo un proceso. Quizás haya que tener un proceso de fascinación a través de la narración de pequeños relatos de Jesús, narrando pequeños relatos que le envuelvan a la persona, y cuando ya la persona está como inquieta, cuando la persona está, diríamos, más preparada, decir, ahora sí, haz el proceso y tú descubre también a Jesús de los evangelios y al evangelio de Jesús. La pregunta 9. ¿Cuál es la secuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje? El proceso, el proceso. ¿Qué recursos utilizamos? Verán, Jesús supo utilizar todos los recursos a su haber. Todos los recursos. La casa, la plaza, la sinagoga, el campo, la calle. Todos los recursos. Y por último, ¿qué sistemas de evaluación usamos para medir el grado de construcción de aprendizaje? ¿Qué sistemas? ¿Hay algún sistema? ¿O de manera espontánea también evaluamos nuestro ser, nuestro desempeño en este acto comunicativo? Bueno, a ver, hasta aquí, por favor. Entonces tengo una primera aproximación. Quisiera escuchar de ustedes, por favor, las preguntas que se han hecho y cómo se han sentido provocados con esas preguntas. De estas 11 preguntas, ¿alguien quiere compartir? Y en este momento sí podríamos hacerlo alzando la mano. Voy a volver a compartir las preguntas.
De estas 11 preguntas, cualquiera de ellas usted puede responder de manera oral, cortito, ¿verdad? Para que podamos escuchar a las otras personas que también quisieran compartir. Por favor, recuerden que en reacciones tenemos para levantar la manito y los que no sabemos de tecnología los voy a pasar mirando por las pantallitas y alzan la manito. Por el chat también. Nos escuchamos entonces. Lira de Santana, por favor. Lira, te escuchamos. Carlos, por favor. Sí, buenos días, Boris. Buenos días. Realmente para mí una gran alegría ir recibiendo todo este tipo de procesos dentro de lo que es aprendizaje, porque muchas de las veces nos hemos concretado solamente con escuchar, de pronto ver nuestra situación, pero nunca hemos tratado de actuar acorde a cómo tenemos que hacerlo con una pedagogía convincente, no solamente en el hecho de que podamos nosotros ser lúcidos en cuanto a la parte esta de ser verdaderos maestros. En la primera pregunta me quedé divagando cuando la hacía, o sea, ¿por qué el joven pregunta y le dice maestro bueno, no? O sea, realmente en ese proceso de la enseñanza siempre los jóvenes buscábamos en nuestra época, hace algunos años cuando éramos estudiantes, alguien que nos convenzca, alguien que realmente sepa llegar con la enseñanza. Y yo veo inclusive en este joven que él no solamente debe haber escuchado a lo que la gente decía del maestro, sino de lo que realmente él fue viendo del maestro. Por eso se acerca con todo ese gusto y recibe la mirada tan preciosa de Jesús, una mirada tan linda que le dice, bueno, ¿hiciste esto? Sí, todo lo hice. Entonces solo te falta algo. Y a la respuesta de que tienes que vender todo, dejarlo y seguirme, el muchacho se fue muy triste porque realmente al responder la pregunta a Jesús, ¿qué es lo que necesitaba para ser feliz? Se le hizo difícil, muy difícil pensar que él podía hacerlo. Muy difícil y muy real para nuestros momentos actuales, en donde justamente la primera pregunta, o sea, ¿qué es lo que debo hacer dentro de esta realidad? ¿Cómo debo enfocarme? ¿Cómo debo ser convincente? La respuesta es yo mismo, o sea, con mis actuares, yo con mi propia fe. Hay una parte en donde decimos la obra sin fe es una obra muerta. Y yo digo siempre la otra parte que es tan bonita, o sea, ve mis obras y te digo de mi fe. O sea, ahí las cosas van cambiando y no solamente desde el campo netamente religioso, sino desde la parte social. Porque en el Evangelio de ayer, nosotros, del domingo, perdón, nosotros veíamos que un árbol bueno no va a dar nunca frutos malos. Y no podemos pedir que de unos espinos sacáramos higos. O sea, ese tipo de pedagogía, Boris, para mí me va dando estas 11 tipos de preguntas, de ir respondiéndome, y yo creo que, bueno, no solamente es para una hora de charla, sino esto es para toda una vida, el ir respondiéndome en cualquier circunstancia de mi vida. En el momento de que vaya necesitando ese constante alimentarme de cosas nuevas, del aprendizaje, para no quedarnos en el catecismo antiguo de que simplemente cojo lo que me da el sacerdote y lo vomito a mis catequistando, a la persona que está recibiendo mi catequesis, sino también hablar desde la propia experiencia, desde esa experiencia de Dios en mi vida que va moviéndome y va siendo para mí esa semilla que el reino está puesta y que va generando en mí cada día un hombre diferente.
Gracias, Boris, por esas preguntas. Yo creo que ir respondiendo a todas ellas va a ser para mí una tarea personal y para poder inclusive en algún momento responder inquietudes de mis hermanos. Ok, Carlos, muchas gracias. Otra persona, por favor. Lira, por favor. Bueno, ya estoy. Era que no lograba que me saliera para hablar. Entonces yo les diría que para imitar la pedagogía de Jesús tenemos que ser personas que conozcamos los ambientes donde vamos a evangelizar. Llevar ese evangelio sin cambiar nada, pero con un ardor y las estrategias que escojamos y los métodos. No es un solo método. Tenemos que buscar la manera de llegar a la clase de niños, de jóvenes, de adultos que vamos a manejar, ir con un entusiasmo grande. Y las estrategias que nosotros escojamos tienen que ser unas estrategias donde animemos al catequizado. El catequista tiene que tener una habilidad para llegar al corazón de cada uno de los que están allí presentes. Uno tiene que prepararse muy bien en las citas bíblicas de acuerdo a la temática y dominarlo. Llegar al corazón de una persona con el testimonio de vida de nosotros, porque nosotros hemos vivido grandes experiencias desde nuestra niñez hasta la edad adulta que tenemos. Y siempre mostrarle a ellos que la fe, la constancia y el creer en Dios es lo que hace que nuestras peticiones, nuestra vida vaya cambiando. Y uno tiene que ayudar a las personas en mejorar las condiciones de vida. Eso es algo que yo me he propuesto, porque un evangelio con hambre y con necesidades prioritarias no llega. Estamos en un momento histórico en que todos los niños no están en una institución educativa y el maestro de maestros se preocupaba por quiénes, por los necesitados, los pobres, los enfermos, los desvalidos, los poseídos. Y yo digo que el gran maestro es el que saca de aquella dificultad en la que está el discípulo o el evangelizado. ¿Por qué? Porque en mi carrera de docente es lo que más hago. Llegar al corazón de esos niños y mejorarles las condiciones de vida sin que los otros niños se den cuenta. ¿Por qué? Porque los otros niños son avispados y ellos también quieren participar de lo que es. Miren, cuando uno está en el quehacer pedagógico, lo que a mí más me mueve es de ver que no tenemos en el momento todas las herramientas necesarias. Los niños carecen de muchas cosas, sobre todo del cariño de los padres y de aquellos que los abandonan todo un día por el trabajo o porque parte un padre o porque la madre no está y ese niño tiene que prepararse en los alimentos como pueda, asearse y tener su ropa al día. Y muchos venden antes de llegar al aula de clase. Esta pandemia ha perjudicado mucho. ¿Por qué? Porque todos los niños no tenían las herramientas. Muchos sí se acercaban donde uno. Y en el momento virtual no es lo mismo. La calidad humana es necesaria. Entonces, para llevar un evangelio, tenemos que humanizarnos, que fue lo que hizo Jesús cuando vivió entre nosotros. Y por lo menos tener la satisfacción que se hace todo lo posible, porque nosotros solos no podemos hacer todo. Llegar a los gobernantes y moverles el piso, que sientan la necesidad del otro y que no desvíen los dineros
que están dados para la educación, porque eso es lo que pasa hoy en día. Y hablarles de esta situación, yo me emplearía mucho tiempo. Y evaluar el sistema, yo me evalúo con el aprendizaje de aquellos niños y de aquel sector donde estoy ubicada. Yo cojo la periferia y ahí me ubico. Entonces, decir cómo llego yo depende de mí. Porque solamente no son narradores. Ajá. Muchas gracias por su experiencia. Muchas gracias. Bueno. Por favor, les invito a las personas que respondan a esas preguntas. Están 11 preguntas planteadas y de manera muy corta puedan dar su respuesta o su pequeña reflexión para que podamos avanzar. Vamos a dar la palabra a 3 personas más y avanzamos, por favor. Listo, Boris. Voy a permitirme leer también lo del chat para tener ese diálogo participativo, porque hay algunos que son tímidos. María Fernanda Encalada, la pregunta que me cuestiono es la quinta. ¿Quiénes son los niños y jóvenes para mí? ¿Cómo llego a ellos con el conocimiento que debo impartir, pero iluminado con la palabra de Dios? Muy bien. Santiago, la pregunta que me toca el corazón. ¿Me hago cargo de los grandes desafíos de la realidad de la iglesia y lo transparento en el proceso educativo evangelizador? La verdad, el papel del buen samaritano es la respuesta y es un grande desafío. Vamos a escuchar entonces a Luz de Estela. Ya nos dio Boris, por favor, la pregunta y cómo debemos de responderla. Seamos más prácticos. Mil disculpas, es porque tenemos más compañeros y la riqueza se nos limita cuando hablamos muchísimo. Perdón. Luz. Buenos días. A mí la pregunta que me inquieta y que me gustaría que se ampliara es ¿cómo evaluar un proceso evangelizador? Pues, ¿qué sistemas de evaluación usamos para recibir el grado de construcción del aprendizaje? Cuando uno es catequista, cae en querer evaluar conocimiento, en querer evaluar, se sabe el credo, se sabe el Padre Nuestro, se sabe cosas muy puntuales que la vida enseña también, que a medida que uno se ejercita enseña. Quisiera eso, cómo evaluar un proceso evangelizador sin caer en evaluar conocimientos. Gracias. Gracias, Luz. Solamente una pequeña respuesta para dar la palabra a otros, ¿no? Hay un texto que se titula Padres excelentes, maestros fascinantes. Y la clave fundamental que plantea Curie en esa obra es que el aprendizaje tiene que ser a partir de la narrativa, a partir de la experiencia vital y de las narrativas que nosotros podamos construir y que ellos también puedan construir. Y eso genera la modificación del sentimiento de la cabeza y de nuestra forma de posicionarnos ante la vida. Quizás una forma de evaluar sea justamente esta, cuánta capacidad narrativa y comunicativa estamos haciendo o teniendo al momento de relacionarnos con los otros niños, jóvenes, adultos que están junto con nosotros y a nosotros. Otra persona, por favor. Fidelia, por favor. Hasta que se prepare Fidelia, ya está. Sí. Disculpe, se acababa la batería y estaba conectando. Buenos días, Catita, Padre Lauren, Boris y todos los que estamos en este encuentro. Para mí ha sido un cuestionamiento. ¿Quiénes son los niños y jóvenes para mí? Bueno, ahora estoy trabajando con gente adulta y alguna vez pues con jóvenes cuando hay que echar una mano al responsable de pastoral. Pero me he cuestionado, muchas veces
me dedico a desgastarme, qué sé yo, en las neuronas preparando el tema, el discurso. Pero no me he dedicado a mirar la realidad de los destinatarios, lo que me ha llevado a pensar y a descubrir que me quedo en la mera catequesis. Como dicen, la palabra va directamente a la catequesis, pero lo que en realidad convence es la vida, el testimonio de vida. Es lo que me he cuestionado y tengo que analizar. En verdad, soy testimonio para el grupo a quien voy a entregar la palabra de Dios. Es eso lo que comparto. Muchas gracias. Ok, Fidelia, muchas gracias. Una persona más y continuamos. Marta, por favor. Gracias. Buenos días con todos. Le habla Marta desde Perú. Una inquietud en la segunda pregunta donde dice en modo de generar procesos de enseñanza, ¿no? Yo voy a hablar de mi propia experiencia. Acá trabajamos en grupos de oración le llamamos, donde también se imparte la enseñanza. Una realidad que uno encuentra, por ejemplo, lo que decía la hermana anterior, personas adultas, cómo llegar a ellas, ¿no? Y tienen sus limitaciones. Personas adultas que encontramos que a veces no escriben, personas que le falta la visión, ¿no? Y es algo que es una realidad, o sea, yo hablo desde la realidad que yo encuentro en las personas. ¿Cómo llegar con la enseñanza? ¿Qué métodos usar? ¿Cómo plantearle, ¿no? Ahora que están los medios que no saben usar, los medios, por ejemplo, no saben usar. Lo estamos haciendo ahorita dentro de la pandemia, hemos abierto, ¿no? Estamos yendo en forma presencial, porque ellos no pueden manejar, no tienen el uso de un celular, el laptop, ¿no? Entonces, ver la manera, cómo llegar a ellos. Entonces, yo planteaba, hermano, yo lo que quiero, desde mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, los hermanos que no pueden escribir, no ir acompañados, porque a veces se les plantea preguntas después de un tema, ¿no? Preguntitas si han entendido. ¿Cómo van a escribir esos hermanos? Entonces, yo lo planteaba de esta manera, no sé si estoy bien, ir acompañada a la hermanita por decir que no sabe escribir, una persona para que ella les diga oral, le plantee la pregunta y le escribe. El que no ve, porque le falta visión, igualmente, una persona que pueda acompañar, y ahí están los hermanos que estamos trabajando, que nosotros llamamos los pastores. Entonces, es un trabajo que se viene desarrollando, ¿no? Y que espero, ¿no? En el nombre del Señor produzca sus frutos, porque lo que nosotros necesitamos cuando damos una enseñanza, una prédica, que dé frutos, que llegue al corazón del que está recibiendo esta enseñanza, ¿no? Que llegue a él para que desde allí se den los frutos, se vean los frutos más adelante. Gracias, hermanito Boris, gracias, Misa, por esta oportunidad. Ok, Marta, muchas gracias. Ciertamente, el momento que estamos teniendo ahora ya es una suerte de reflexión pedagógica, porque estamos distantes del acto comunicacional, catequético, formativo, de la predicación, etcétera, y estando distantes podemos hacer una reflexión sobre qué es lo pertinente o lo no pertinente para que justamente el mensaje de Jesús y la experiencia de Jesús llegue a ser significativa frente a los otros. Me van a permitir avanzar un elemento más. Vamos a pasar a hacer como una suerte de cambio de eje, ya que estamos simplemente en las cuestiones pedagógicas, conceptuales. La parábola del halcón. Parábola del halcón. Dice así, eso es como un paréntesis para avanzar. Ahí está un halcón. Una vez, un hombre iba de camino por senderos desconocidos para él.
de pronto se encontró cara a cara con un halcón que estaba herido. ¡Qué paloma tan extraña!, exclamó el caminante. Lo tomó en sus manos y le metió dentro de una funda. Y al llegar a su casa, lo primero que hizo es limar su pico, luego cortó sus alas y al final cortó las garras de aquella ave extraña. Satisfecho con su labor, lanzó al ave dentro del corral y solemnemente le dijo: ahora sí eres una paloma de verdad. Ahora sí eres una paloma de verdad. ¿Verán? Para el diálogo. Quisiera que usted vaya respondiendo en el chat, en este espacio de diálogo escrito. ¿Qué nos provoca esta parábola en relación con nuestro modo de educar? ¿Qué significarán el pico, las alas y las garras recortadas? ¿Cuál debería ser el objetivo de la pedagogía inspirada en Jesús? Pero ahí tienen todo una explicación desde la negatividad, todo un sueño de una nueva pedagogía fundada e inspirada en Jesús. Quisiera que escriban, por favor. Ajá, dice, pareció que le quiso domesticar o enseñar a vivir en paz, un camino de propuesta y no de imposición. Limitamos a nuestros niños las grandezas que tienen. Deberíamos tener, muchas veces queremos enseñar como nos parece o cómo nos enseñaron. Verán, amigos, aquí hay mucha miga, porque en el fondo esto es una metáfora de cómo tradicionalmente hemos generado los procesos de evangelización, los procesos de catequesis e incluso los procesos de participación en determinados grupos cristianos, católicos quizás, desde una visión más vertical. Cuidado, desde una visión más vertical. Porque hay gente que dice, no, usted venga a alimentarse. Y en ese alimentarse en el grupo termina siendo modelado a imagen y semejanza de lo que el otro cree que usted es. Por eso, en el fondo, amigos, la clave, el pico, las alas y las garras pueden significar las potencialidades que tiene el niño o el joven sin querer. A veces puede caer o cortar esas habilidades. Santiago, me voy a detener en lo que usted está diciendo. Ahí está la clave, amigos. Verán, nosotros quizás como adultos creemos ver en el otro, en la persona adulta, en el niño, en el joven, alguien que yo me imagino en la cabeza. Ahora sí eres una paloma de verdad. Y como viene a nuestra realidad, se acerca de manera vulnerable, verán, amigos, se acerca de manera vulnerable porque dice que el halcón estaba medio herido. Por eso fue posible que este hombre se acercara y lo pusiera en una funda. Quizás esa es la condición desde la cual estamos muchísimas personas delante o participamos en un grupo. Tenemos una suerte de herida y en esa suerte de herida estamos limitados. La genialidad negada que no encontramos en este viajero es que teniendo la cabeza que era una paloma, cortó las alas, cortó el pico y cortó las garras. Como decía Santiago, ojo, son las habilidades que le dan identidad a cada uno. El pico es la palabra, pues. El pico es la palabra. Las alas es esa gran capacidad de soñar y querer construir un proyecto de vida personal y familiar o colectivo. Y las garras son el modo
cómo aprende una persona. Quizás hay personas que aprenden a través de la escritura, otras personas aprenden a través de la palabra, otras personas aprenden a través del movimiento, eso se llama la kinestesia. Otras personas aprenden a través de una suerte de debate. Otras personas aprenden dibujando, esquematizando. Hay muchas formas de aprender. Pero ¿qué pasa cuando quizás nosotros, desde nuestra presencia educativa, decimos, a ver, calladito, calladito, ¿ya? Y en vez de compartir de un gran sueño, compartir de grandes objetivos de vida y de potenciar esas habilidades, formalizamos, uniformamos a todos. Y uniformar es negar la realidad particular de cada uno. Ojo, uniformar es negar la realidad, las potencialidades y limitaciones que pueda tener cada uno de los que participan en el proceso comunicativo o en el proceso educativo. Cuidado, cuidado. Tenemos que, a semejanza de Jesús, dar un giro, dar un giro. La pedagogía de Jesús estaría ligada a que la persona tome la palabra, alce la mano. Qué chévere es tener, ¿verdad?, en nuestros grupos, a lo mejor de adultos mayores, adultos, jóvenes o niños, que cuando nosotros formulamos una pregunta, alza la mano o en libertad toma la palabra. Estamos construyendo una persona sobre la seguridad. Estamos construyendo una persona que sabe verbalizar su pensamiento, que está liberando su palabra. Tomar la palabra es cosa seria. Pero también decimos cultivar las alas, cultivar los sueños que le mueven a estas personas. No puede ser posible que tengamos personas, ojo, verán, frasecitas como estas. Si quieres de la vida disfrutar, ver, oír y callar. Esa frase popular es terriblemente negadora de ilusiones. Conformismo u otra frase, incluso frente a esta situación de crisis, de guerra, de dolor que está pasando, los pueblos siempre son los que pierden. Los muertos no están en el poder, los muertos siempre están entre los pobres, entre la población. Y entonces dice, así son las cosas porque no pueden ser de otro modo. Verán, amigos, amigas, esas frasecitas, así son las cosas porque no pueden ser de otro modo, es una suerte de terrible conformismo. Y ese conformismo niega ese sueño que tenía Jesús, el reino, la posibilidad también de crear grandes objetivos, grandes ilusiones. Por otro lado, la pedagogía de Jesús apuesta porque usted, de acuerdo a su realidad, a sus potencialidades, desarrolle todo el potencial que tiene. Eso es tener como mucha sabiduría, ¿verdad? Incluso cuando nosotros educamos a nuestros hijos, verán, ya sabemos que ningún hijo nuestro es igual al otro. Y la sabiduría es, a ver, ¿qué puede crecer? ¿Qué puedo potencializar en nuestro hijo, en nuestra hija? Porque tiene las garras, tiene las habilidades para eso. Y quizás otra hija o hijo no tiene esas habilidades, pero tengo que descubrir cuáles son para que potenciemos su desarrollo, se planifique, dirían una vieja tradición, pueda florecer, pueda desarrollarse en su plenitud humana. Bueno, por ahí va también un proceso educativo. Por ahí puede ir un proceso educativo. A ver, amigos, vamos a avanzar. Este es como una suerte de pequeño paréntesis para avanzar. Acuérdense, hemos planteado el punto 1 y el punto 1 refería a cuáles son los componentes esenciales de todo proceso educativo.
y planteamos 11 elementos. Y de esos 11 elementos los formulamos en pregunta con las cuales queríamos interpelarnos a nosotros, ser interpelados. Vamos a pasar por la centralidad, la pedagogía de Jesús para aprender y caminar juntos. De hecho, se trata de un aprendizaje siempre. El proceso educativo genera aprendizaje, pero no un aprendizaje para que usted se sienta el superior, no un aprendizaje para que usted le domine al otro, porque mire, hay gente que va a la universidad y aprende muchas cosas y aprende con la economía, con la política, con la psicología, aprende a dominar al otro. ¿Verdad? ¿Quién sabe de psicología? Sabe los modos en última instancia de manipular o dominar al otro cuando lo hace antiéticamente. Por eso necesita una suerte de diálogo ético y caminar juntos. Pero hay otros que saben mucha economía y a través de la economía saben cómo hacer, o administración también, saben cómo explotar y empobrecer a los otros. No. Queremos aprender para caminar juntos en esta sociedad y en esta iglesia. Jesús fue un educador. Supo conducir procesos. Supo conducir procesos de enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje-enseñanza con sus discípulos, con el pueblo e incluso con sus adversarios. Verán, la genialidad de Jesús es que cuando estaba cerca de los discípulos, cuando el pueblo se acercaba, también estaban como metiches, también sus adversarios, pero para ellos también les provocó enseñanza y por eso generaron una reacción en contra de Jesús. ¿Cuál fue el estilo pedagógico del Maestro Jesús? Esa es la gran pregunta que guiará nuestra segunda parte. Veamos paso a paso. Veamos paso a paso. Vamos a tener presente esos 11 puntos. Esos 11 puntos y en función de esos vamos a ir desarrollando unos con más rapidez, otros con más profundidad. Bueno, podríamos presentarnos aquí. ¿Cuál era la realidad que envolvía la acción educativa de Jesús? Recuerda esta metáfora de nos hacemos cargo de la realidad. Nos hacemos cargo de la realidad. Y aquí tenemos un mapa un tanto extendido hacia los lados, pero es el mapa de la geografía del pueblo de Jesús. La geografía del pueblo de Jesús. Porque he puesto este mapa porque en última instancia, amigos, el punto de partida de cualquier proceso educativo es que tenemos que pisar tierra. Y el pisar tierra significa que nosotros debemos y podemos conocer el entorno. Debemos y podemos conocer nuestra geografía. Debemos y podemos conocer, en primera instancia, nuestra casa, nuestro barrio, nuestra parroquia, nuestro entorno. Y Jesús, como un chapuza, que era como un carpintero, que era como un todólogo, 7 oficios, 14 necesidades, él conocía la geografía de su pequeño país. Conocía obviamente su Nazaret, un pueblito que apenas tendría 100 habitantes, ¿verdad? Pero conocía también el lago de Galilea, el lago de Genesaret, y conocía sus pueblos, y conocía a los pescadores, y conocía las terribles inequidades que había aquí en Galilea, que era una zona muy fértil. Y conocía también el conflicto o la discusión, el enojo que había entre los samaritanos, entre los habitantes de Samaria y los habitantes de Jerusalén. No se llevaban los samaritanos y los habitantes judíos, diríamos, o de Jerusalén. Conocía su geografía,
conocía su historia. Ojo, conocía su geografía. Sabía en qué piso estaba. Sabía en qué piso caminaba. Segundo, Jesús conocía la historia de su pueblo. Nadie puede hacer procesos educativos, evangelizadores, si no conoce la historia de su pueblo. Diríamos en lenguaje académico, la subjetividad que le ilusiona, la subjetividad que le marca. En lenguaje cristiano, espiritual, podríamos decir, debe conocer un educador la espiritualidad que guía y que ilusiona a cada persona. Esa es la historia, porque somos construidos a partir de acontecimientos, así como el pueblo de Israel se constituyó por acontecimientos fundamentales como la salida de Egipto, y eso fue como el núcleo fundamental a partir del cual se organizó su fe, se organizaba su liturgia, se organizaba su vida y el agradecimiento al Dios que les había sacado de Egipto, incluso su normativa se organizó en función de ese acontecimiento. También nosotros tenemos que ser capaces de conocer la historia que nos marca a los pueblos, que nos marca a nuestras sociedades. Pero debemos conocer también a las personas, a las culturas, a las clases. Porque, amigos, las personas no somos abstractas. Las personas pertenecemos a una cultura. Por ejemplo, el Ecuador o antes de Ecuador, recuerdan, este pequeño país tenía 3 regiones claramente diferenciadas. Los galileos, qué bueno puede salir de Galilea, o los samaritanos, que tenían otras sensibilidades religiosas, incluso tenían otro lugar de culto allí en el monte Garizim, y otra gente que vivía culturalmente y tenía otros modos de ser y percibirse, que eran los de Jerusalén. Eran como los que se sentían los ciudadanos, los del centro. El resto era periferia. Entonces, conocer a las personas, pero conocer a las personas es conocer su cultura. Conocer a las personas es conocer también su oficio, a qué se dedicaba cada uno. Carpintero, pescador, cobrador de impuestos, autoridad, etcétera, etcétera. Porque debemos conocer qué rol desempeña cada persona. Y por último, también conocía Jesús esta realidad que envolvía su propuesta educativa, y era, de alguna manera, las problemáticas, la problemática de cada zona o la problemática de este pueblo. La primera problemática que Jesús descubrió es que este país, y ligado a la historia, estaba aplastado por un imperio que era el Imperio Romano, y esa era una problemática porque tenía que estar pagando todo el tiempo tributos, y eso empobrecía a la gente. Y va a tener Jesús una posición frente al pago o no pago de tributos. Pero otra posición, otra realidad que conocía Jesús y fue conociendo paulatinamente, fue el rol del templo. ¿Qué función tiene el templo? Claro, estoy pensando, por ejemplo, en experiencias de ciudades emblemáticas en donde su iglesia, su templo, es como el símbolo de la identidad, el símbolo de identidad de una ciudad, de un país. Pero más allá de estos símbolos de identidad, ¿qué se esconde detrás de un templo? Y Jesús lo va a ir develando, Jesús lo va a sacar a luz, que no eran las mejores intenciones en ese templo. Y entonces vemos algunas problemáticas que se da a ese pueblo, que sufre ese pueblo. Por tanto, ante la primera cosa, ¿cuál era la realidad que envolvía la acción educativa de Jesús? Primero, conoce su geografía, su realidad. Segundo, conoce su historia,
y los núcleos que daban identidad a esa historia. Tercero, conoce a su gente, los roles que cada uno tiene. Y cuarto, sabe los dramas y los problemas que pasan como país, que pasan como cultura, que pasan como territorio, que pasan como personas. Jesús no hace un proceso evangelizador al margen de la realidad. Es profundo conocedor de ella. Siendo las 10:30, vamos a hacer la pausa necesaria para que podamos estirar las piernas o podamos también tomarnos un café. Boris, un Katy, pequeño favor. a la orden. Me preguntan por aquí, ¿cuál es la diferencia entre evangelizar y catequizar? ¿Será que podemos empezar con esa respuesta a las 11? Ok, Sí, a las 11. son preguntas generales para el diálogo de la tarde, ¿verdad? ¿No te Claro. parece, Boris, ir recogiendo todas las inquietudes para el diálogo de la tarde? Ya, bueno, tú verás, tú eres el maestro. Ahora llega el cafecito, que yo ya lo tengo casi listo. Media horita, ¿verdad, Katy? Media horita, exactamente. Y le ponemos la cancioncita para que a la gente le vaya sonando, ¿les parece? Y a las 11 ya. Bueno, creo que voy a quedarme yo como anfitrión, ¿no? Porque usted va. Ah, sí, pon tú lo que quieras. Yo voy a recuperar la charla. Uy. No tengo la canción. Bueno, voy a ponerles otra.